En el canal Red Más estamos con las grandes figuras que además están en nuestra casa. En esta ocasión estamos con Jaime Bailey, escritor, periodista, entrevistador insigne, personalidad. Jaime, bienvenido al canal Red Más. Muchas tu casa, gracias, además, muchas ¿no? gracias, querido Mauricio. Encantado, encantado. El placer es todo mío. Este libro, Los Genios, es un libro que trata de desentrañar uno de los grandes misterios de la literatura latinoamericana. Y es el motivo por el cual en el año 76 Mario Vargas Llosa le pegó un jab de derecha o de izquierda. De derecha, un derechazo. Un derechazo a Gabriel García Márquez en México. Sí, le señor. dejó el ojo morado, le dejó el tabique torcido. Sí, señor. Y dejó el gran interrogante de saber por qué lo hizo. Esa novela trata de explicar por qué Vargas Llosa le pega a García Márquez. Cuando le pega le dice esto es por lo que le hiciste a Patricia. ¿Algo le hizo? ¿Qué le hizo? Recordemos, Patricia estaba en ese momento recién separada de Mario Vargas Llosa. Sí. Era su segunda mujer Sí. después de la tía Julia, de la famosa tía Julia. Exactamente. Y era prima, ¿no? Para ir a, Nada menos. para más señas. Y ahora vamos a ver un poco el personaje de Vargas Llosa que está pintado acá, que no dudo que sea fidedigno, un poco picaflor, y en una de esas aventuras terminó perdiendo a Patricia, y allí sucede ¿qué? Sucede que Mario ha dejado a Patricia, se ha ido con otra mujer. Patricia se ha quedado con la familia, con los 3 niños en Lima. Era muy amiga de Gabo y de Mercedes. Ellos la confortan, la acompañan, la aconsejan. Los mejores amigos de Gabo me dijeron que no pasó nada entre Gabo y Patricia. No pasó nada. Fue un malentendido, Mauricio. Vargas Llosa se afiebró de celos. Tal vez Patricia se ocupó también de atizar un poco esos celos, ¿no? A manera de venganza o represalia comprensible, porque Mario la había humillado, ¿ah? Sí. Pero esta es la gran pregunta. Ahora, yo no tengo una respuesta policial, no tengo las pruebas, no tengo fotos o videos o grabaciones. Yo no estuve allí. Es verdad que una madrugada en Barcelona, García Márquez lleva a Patricia Llosa al aeropuerto del Prat y se despista, se pierde. Se despista, Sí, toma el camino equivocado. pero Pero en esa época no voluntariamente. había Waze. ¿Voluntariamente o accidentalmente? Esta es una pregunta capital en la trama. No lo sabemos. Patricia pierde el vuelo. Quería perderlo. Quería prolongar la rumba, la parranda, la noche divertida. ¿Qué pasó al final de esa noche memorable? Y yo postulo mi versión en la novela. Es una versión literaria. Yo postulo mi versión. Y creo que no pasó algo tan tremebundo como luego Mario imaginó. Bueno, hablemos un poco de Mario Vargas Llosa. Sí, señor. ¿Te parece? Claro. Es una figura que todos conocemos, pero que en el libro agarra 3 o 4 rasgos que quiero que me confirmes o si lo interpreté mal. Tremendamente egoísta. Sí. Primero está la literatura y después todo lo demás. En algún momento se define como un águila que vuela alto y ve en la tierra a las mujeres como si fueran gallinas para caerles. Qué memorioso, qué lector perspicaz. Sí, señor. Muy machista. Muy machista. Y muy mujeriego. Y muy mujeriego. Absolutamente. Genial. Fuera de toda discusión. Genial. Si no fuera genial, no escribía la novela. Y un poco aburrido. En algún momento el personaje de Patricia, su ex esposa, cuando está fugándose a la felicidad con García Márquez Sí, fugándose a la felicidad. por un desvío, Sí. dice algo así como que Mario, tan intelectual, jamás se permitiría una Sí, felicidad de esas. exacto. No conoce esta forma de felicidad. Sí. ¿Ah? Musical, de cantar vallenatos, de bailar. Gabo hasta fumaba de vez en cuando marihuana en Barcelona. Carmen Balcells se la conseguía a través del cónsul colombiano que la recibía por valija diplomática. Gabo era un genio humorístico, se reía de sí mismo, era relajado, no se tomaba tan en serio. Vargas Llosa es más pesado, porque es un predicador. ¿En qué momento, Jaime, no en la novela, sino en la vida real, empezaste a tomar distancia de Mario Vargas Llosa? Es una buena pregunta. Hace 23 años, el año 2000, 2001,
Y fue todo por razones políticas, nunca fue por razones literarias. No es que yo hable mal de uno de sus libros. Yo lo admiro inmensamente como creador de ficciones y como ensayista, como pensador, ¿no? Toda la obra de Vargas Llosa está exaltada aquí, toda la obra de García Márquez Sí. está exaltada acá. No hay ni un adjetivo Sí. negativo No. acerca de su arte. Gracias por el apunte. Es que yo soy un escritor debido a ellos o por culpa de ellos. Ellos me hicieron un escritor. Yo quería escribir libros como los de ellos. Ahora, con Vargas Llosa nos fuimos peleando por cosas políticas. Siempre cosas políticas peruanas, Mauricio. En una época, por ejemplo, su hijo mayor Álvaro, que era íntimo amigo mío. Cuando digo íntimo, no es que nos acostábamos, éramos buenos amigos. Bueno, y él quería que yo saliera a marchar contra Fujimori, que nos tirasen gases lacrimógenos. Yo le decía, Álvaro, yo no voy a salir a marchar. Primera distancia. Luego ellos apoyaron a Toledo, y yo no. Yo les decía, Toledo es un canalla, es un bribón, se van a equivocar. Lamentablemente el tiempo me dio la razón. Luego ellos apoyaron a Humala. Yo no podía. Yo les decía, es un peón de Chávez, está financiado por Chávez, después por Lula. Es un militar bruto, nacionalista. ¿Cómo voy a apoyar yo a Humala? Imposible. Y ellos se enfadaban conmigo porque yo apoyaba a la hija de Fujimori. Esto nos distanció. En todo caso, fuera de las razones políticas, tema al que vamos a volver en unos momentos, hay en el retrato que haces de Vargas Llosa un inmenso contraste frente a García Márquez. Oh, sí. Y no solamente en cuanto a que el personaje de García Márquez es gocetas, disfruta, canta, baila la única canción que puede bailar en inglés, que es una canción de los Beatles, lo que sea, Sí. con tal de disfrutar la alegría de estar con Sí. Patricia, la alegría temerosa de estar Sí. con Patricia. Pero para mi gusto la novela es bastante cinematográfica. Esto está a un paso de ser un guión de cine, no sé si lo has pensado. Sí, lo he Totalmente pensado. dialogada, Sí. los flashbacks, Sí. las elipsis. Sí, exactamente. Está toda la estructura Sí. para... Y en esa estructura hay unos contrastes brutales, Jaime, para el lector. Mientras García Márquez está con Pablo Neruda, cuando Pablo Neruda acaba de enterarse que ha sido galardonado con el premio Nobel, y están en ese proceso, y por ahí está Jorge Edwards, y hay toda una serie de personalidades, corte a Mario Vargas Llosa con las frivolidades más grandes de un rodaje, coqueteándole a una de las actrices. Acá ¿Eso es jugaba justo? a la mexicana. ¿Es justo? ¿O es producto de la edición? Es una pregunta tremendamente inteligente. Ya algunos lectores perspicaces como tú me han dicho, se nota que tú le tienes más simpatía a García Márquez y que le tienes cierta alergia a Vargas Llosa. Bueno, debo confesar que sí, que le tengo más simpatía a García Márquez. Está claro que te gusta más el personaje de García Márquez que el Sí. personaje de Vargas Llosa. Y la posición política de García Márquez, dame 3 frases. Yo creo que él no tenía una posición política, para ser completamente honesto. Tenía mejores amigos que otros. Sí, yo creo que él era leal a sus amigos y leal a sus enemigos. Quiero decir, él podía ser amigo de Fidel Castro y lo fue hasta la muerte de Fidel. Y podía ser amigo de Andrés Pastrana y apoyar la candidatura presidencial de Pastrana. Podía ser amigo de Chávez y del rey de España. O sea, García Márquez no era un hombre lastrado por la ideología. La gente dice era un comunista. Yo no creo que era un comunista. Yo no creo. Ni comunista, ni capitalista, ni de izquierda, ni de derecha. Era un tipo que se entregaba a gozar de la vida. Buen amigo de sus amigos. Leal con sus amigos. Y él encontraba la manera de ser amigo de Fidel y de Chávez y del rey de España y de Andrés Pastrana. Bueno, y con todos se tomaba buenos vinos y se reía y se acomodaba. ¿Y tú no crees que una persona con la influencia que puede tener un premio Nobel como García Márquez en su momento debía ser más cuidadoso acerca de dejar que su amistad desbordara las fronteras y pasara a la ideología? Sí, sí creo. A mí hubiera sido mejor, en mi opinión, que García Márquez tomara una distancia ética respecto de la dictadura comunista cubana y dejara de ir, como hicieron tarde, pero nunca es tarde,
Serrat y Sabina, ¿no? Por ejemplo, dos grandes genios también. Yo no sé si Gabo trató y no pudo, no sé si quiso y no pudo. Fidel era su amigo entrañable, su hermano del alma, y no quiso abandonarlo. Pero insisto, Gabo no era un comunista, no lo era. Decían que era un espía, un doble agente que trabajaba para La Habana. Yo no lo creo, yo no lo creo. A propósito de Joaquín Sabina, aquí aparece Joaquín Sabina también en sus años mozos. Creo que previo a La Mandrágora y previo a Javier Krause, inclusive, cuando estaba apenas empezando. Sí. Y fue, en todo caso, registrado por García Márquez y viceversa. Sí, ¿no? se encuentran eso. ¿Quién te contó esa anécdota? Sabina. Yo lo he entrevistado 2 veces a Sabina. Lo admiro, lo considero un genio. Y Sabina estaba tocando en un pub mexicano en Londres, clandestino casi, huyendo de la policía de España. Su padre en Granada era policía. Había puesto él unas bombas en un banco en Bilbao, pero bueno, él era antifranquista y era comunista. Era lo que era. Pero el problema de juzgar a los artistas políticamente es que no importa si Sabina fue comunista, es un genio. Entonces, no importa si Gabo fue un poco comunista, o Neruda fue totalmente comunista, o Picasso fue comunista. Son extravagancias de los genios, ¿me dejo entender? Esta pregunta es totalmente seria, Jaime. ¿Tú quieres que te recuerden por tu obra literaria, por tu labor periodística, por tu análisis político que es tajante y agudo? Por mis libros. Por tus libros. Por 2 o 3 novelas. En ellas me he jugado la vida. Lo que hago en televisión, bueno, las entrevistas, en fin, sí, quizá una que otra, ¿no? Pero en mis libros está mi espíritu, está mi esencia. Y en cada uno de ellos, y en este también, Mauricio, he corrido grandes riesgos. Lo he arrojado todo por la borda, desde no se lo digas a nadie. Y te hablo de hace 30 años. El honor, la reputación, el prestigio, la familia, los amores, el dinero, todo por el libro, por la novela. Entonces yo, bueno, cuando no esté, tal vez alguno de mis libros se pueda leer con una mínima vibración, ¿no? Con una mínima conmoción por parte del lector. ¿Y esa modestia de dónde te viene? El decir que la vibración es mínima apenas. El año 84 conocí a Borges en Buenos Aires. Estaba caminando yo y lo veo a ella, a Borges caminando de la mano de una mujer, era María Kodam. Me acerqué, entraron a una confitería y le pedí una entrevista. Y me las dio. Y hablamos 1 hora. Y él me dijo que se sentía honrado de conocerme. Conocí entonces que un argentino podía ser humilde. Y comprendí que los genios más sabios, como Gabo, ya que estamos, eran humildes. La humildad, Borges decía, mejor no le firmo el libro, porque he firmado tantos que cuando muera, los que no he firmado van a tener más valor. Bueno, no puedo dejar de hacerte un par de preguntas sobre la situación política regional. Por favor, encantado. Compleja, la ola rosa que nos está afectando o inundando el territorio latinoamericano. Quisiera arrancar por tu país. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que la señora Boluarte va a tener que completar el mandato del señor Castillo. Sin adelantar elecciones. Sin adelantarlas, porque es que el Congreso no le permite hacerlo. Ella quiere, pero el Congreso no la autoriza. ¿Por qué el Congreso no le permite adelantar las elecciones? Porque los señores congresistas quieren seguir cobrando sus mantecosos sueldos hasta el año 2026. No tienen apuro alguno en volver a su casa. Comprensible, ¿no? Y en ese tiempo, ¿qué va a pasar? Es un interregno, bueno, llevan 6 presidentes en 5 años, 7 en 6 años, algo parecido. Y lo digo desde una situación difícil, que es la colombiana, ¿no? Sí.
Sí, sí, pero ustedes no han tenido dictadores en las últimas décadas y nosotros hemos tenido a dos o tres. A dos o tres. Tú dirás, tantos, sí, Fujimori fue uno. Bueno, antes la dictadura militar. Ustedes desde que cae Rojas Pinilla no han tenido una dictadura. De acuerdo. Nosotros hemos tenido al dictador Velasco, al dictador Morales, al dictador Fujimori, al dictador Vizcarra, que cierra un congreso, y al dictador Castillo, que es un dictador que no dura 3 horas, pero que fue un dictador mínimo, microscópico. ¿Qué va a pasar? Nada bueno. ¿Por qué? Porque la señora, lo mismo que su predecesor, Castillo, no está preparada. No tiene idea de nada. Los zapatos le quedan muy grandes. Entonces su agenda es sobrevivir, no gobernar, no reformar, no progresar. Su agenda es sobrevivir, llegar a fin de año, que no la despida el Congreso, que no la metan presa. Sí. Entonces es un escenario un poco... La política en el Perú ha terminado siendo una historia casi policial. Es decir, que las páginas de la política se confunden con las páginas policiales, ¿no? Eso es tremendo. Sí. Y eso no pasa aquí, en Colombia. ¿Y tú no venías a Colombia desde antes de la pandemia? Correcto. Pero sigues muy de cerca lo que sucede en Colombia, sí, y se nota en tu programa. Llegas acá y ¿qué cuadro redondeas en esta visita? No soy tan pesimista. Yo sé que los números de Petro no son los mejores, que una mayoría tal vez desaprueba su trabajo. Es normal, ¿no? Yo creo que no es malo que Petro haya ganado. Fíjate, la derecha llevaba muchos años gobernando en Colombia, ¿no? Los dos de Uribe, los dos de Santos. Tú me podrías decir, pero Santos no fue totalmente derecha, se corrió más al centro. Pero la primera ganó desde la derecha con los votos uribistas. Y Santos no era izquierda, ¿no? Podía conversar o pactar con la izquierda, pero no era izquierda. Entonces ahí tienes ya 4 periodos consecutivos, luego viene Duque. Entonces estamos hablando de 20 años de matices de derecha en el poder. A mí me parece que a la democracia colombiana le venía bien un turno de izquierda. Un turno. A mí me gustaría que fuera 1 y no 2, sí. ¿Y no ves desde lejos el temor, el riesgo de que exista algún camino para burlar las reglas de la democracia y permanecer en el poder? El riesgo está latente, ¿no? A mí me hubiera gustado más Fajardo que Petro, por ejemplo. O el propio señor Gaviria, que terminó siendo ministro de Petro. Estos dos candidatos de izquierda, digamos, intelectual, ética, a mí me gustaba mucho. Y me siguen gustando, y el futuro puede estar por ahí, ¿no? Quiero decir, es importante que la izquierda gobierne, no puede estar siempre la derecha. Y yo me considero de derecha. Pero para que la democracia respire, también tiene que gobernar la izquierda. Y cuando le toca a la izquierda es importante que sean personas inteligentes, con un compromiso democrático, y que entiendan las leyes de la economía. Tú preguntas por el riesgo de que Petro se convierta en un dictador. El riesgo está ahí. Se trata de un señor que en su juventud no creyó en la democracia. Se trata de un señor que ahora mismo, respecto de Venezuela y de Perú, no defiende la causa democrática, cosa que a mí me preocupa mucho. De acuerdo. Mucho. Que Petro defienda a un golpista como Castillo, que le busque pelea a la presidenta legítima, que es la señora Boluarte, que eche de Colombia al señor Guaidó, y que mande a Caracas a un embajador impresentable como Benedetti, que le sonríe a Maduro más que la propia esposa de Maduro. Entonces, dicho todo eso, yo creo que Petro es lo bastante inteligente como para no convertirse, no caer en la trampa. Eso es una trampa mortal, ¿no? De dinamitar la democracia desde adentro y convertirse en un dictador chavista. Yo creo que no lo va a hacer. Bueno, pues es Jaime Bailey, personalidad, periodista, analista, y quiere que lo recuerden por sus, no sé cuántos va a escribir, una treintena, por lo menos ya se acerca a la veintena, pero este es genial como su título, Los Genios. ¿Qué pasó para que Mario Vargas Llosa le diera tremendo derechazo a Gabriel García Márquez? Aquí está, ahí. Quiero decirte simplemente que hacía mucho no me hacía una entrevista tan inteligente como esta. Muchas gracias. Eres un gran lector y eres un periodista muy refinado para escuchar y preguntar.
Te felicito. Muchas Ha sido un gracias, placer Jaime. conocerte. Pues me siento muy honrado. Gracias. Y muchas gracias a ustedes.